Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Interesante. Pero esta historia, como toda la Biblia, esta historia bíblica, este relato bíblico, está cargado de doctrinas muy importantes para la vida del creyente. Porque lo que el Señor Jesucristo menciona y habla en sus palabras, que dice, para los hombres las cosas pueden ser imposibles, pero para Dios nada es imposible. Y él está usando la figura de la situación se había suscitado en este instante, de que este joven se acerca. Y vamos a ver cómo este joven cargado, viene cargado de digamos, de su manera, de su estilo de vida y también de su religiosidad. De manera que este pasaje bíblico tiene muchas riquezas espirituales, que nos va a mostrar también cómo es este proceso de la salvación de un ser humano. De manera que vamos a adentrarnos a este estudio bíblico y los tres evangelios, los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas, relatan esta historia. Le dan ciertos matices y van dejando en cada uno de ellos unas características que son importantes tenerlas en cuenta y que vamos a ir estudiando en esta hora, en este tiempo que tenemos. Dice Marcos, capítulo 10, verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado a la rodilla, es decir, se arrodilló delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar? Note usted que es el hombre quien está corriendo hacia el Señor Jesús. Note usted que no le llama Señor, sino le llama maestro bueno. En todos los estudios bíblicos que hemos tenido durante los domingos pasados, hemos visto que el Señor, cuando se acerca a una persona, alguna de ellas, en el caso de los que no eran ciegos, lo veían, lo seguían y lo consideraban como Señor, como el Cristo. Pero esta persona va hacia el Señor Jesús, este joven, y le llama maestro bueno. Es decir, que este hombre, acostumbrado pues también al estilo de vida, de vivencia que él tenía, él seguramente que sabía de quién era Jesucristo. Pero note usted que generalmente las personas cuando están llenas del confort, llenas de las comodidades de la vida, hay una tendencia natural a sentirse mejores que otros o que los demás están en un estatus o igual o tal vez menor que ellos. Entonces es por eso que él no le llama Cristo, no le llama Salvador, no le llama Señor, sino le dice Maestro bueno, Rabí. Por supuesto que el título de Rabí para el Señor Jesucristo era conocido, muchos lo llamaban Rabí, Maestro, pero otros lo consideraban abiertamente Señor, Mesías, Salvador. El encuentro que tuvo Pedro, vamos a verlo más adelante con el Señor, también él le llama Señor. Apártate de mí porque soy pecador. Un reconocimiento pleno de la grandeza de la deidad y de la condición que él tenía como Mesías. Pero el joven rico va a él y le llama maestro bueno. Y le sigue diciendo, ¿qué haré para heredar? ¿Qué haré para ganarme? Ese término heredar tiene que ver con asumir una herencia, asumir algo que le correspondía. La mentalidad del joven, como todo rico, es si tengo algo es porque me lo merezco. Pues no somos la mayoría de seres humanos, ¿verdad? Creemos que también Dios está en la órbita de lo humanizable y creemos que merecemos a Dios y que merecemos los favores de Dios. Es por eso que este joven, embebido en su religiosidad, lo primero que dice es, ¿qué haré para heredar?
Note usted que hay mucha gente en estos días que se llaman hijos de Dios, ¿no? También dice, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no peco. Ellos así te describen, yo no miento, yo no mato a nadie. Y todos se justifican, todo es la autojustificación. En resumidas cuentas, lo que ellos están diciendo es que Dios tiene que asumir una actitud de perdón porque ellos se merecen todas las cosas. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice por cuanto la muerte entró por un hombre, de esa manera, de esa forma, por cuanto Adán pecó, toda la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia enseña que no hay buenos ni aún uno. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, es separación eterna. De manera que andamos muertos cuando estamos sin Cristo Jesús. Andamos en oscuridad, andamos en mortandad, andamos en tinieblas. Este joven podía tener muchísimas riquezas, pero estaba muerto. Podía tener una concepción religiosa como muchos tienen. Uno dice, no, pero si yo tengo mi religión, y en mi religión así, en mi religión moriré. Pero nunca se han puesto a analizar si realmente sus bases religiosas están acordes con lo que dice. Porque no se olvide que toda religión no puede sostenerse solo en la Biblia porque la Biblia destruye esa religión y sus doctrinas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Colocan un libro encima de la Biblia, que son sus doctrinas, sus tradiciones, las tradiciones de los primeros padres. Ahí ve, todas las religiones tienen un libro encima de la Biblia. Usted ve a los mormones, tienen su libro de Mormón encima. Usted ve a los mal llamados testigos de Jehová, ahí tienen sus atalayas, los dichos de sus clases dirigentes, ahí tienen su atalaya, su despertar, más adelante. Usted ve a la organización romana, también ahí tiene su catecismo, tiene sus tradiciones, tiene las encíclicas papales, etcétera, etcétera. Usted ve a los amigos reformados, encima tienen un montón de tradiciones de Lutero, de Calvino, de etcétera, etcétera. Personajes que nosotros también leemos y que consideramos que muchas de las doctrinas que ellos han dado son bíblicas, pero de ahí a tenerles una cierta pleitesía, no. Consideramos hermanos en la fe, amén, pero de ahí a tenerlos como referentes para la vida, no solo en Cristo. Entonces el joven viene y se acerca y lo que dice es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para ganarme el cielo? Y esa es la esencia de la religiosidad del hombre. Por eso es que usted ve grandes procesiones en la India, usted ve en la India grandes procesiones de gente que se va arrodillada, se destroza las rótulas de las rodillas, se las exponen los huesos, látigos llenos, cargados de clavos, de púas, y que se sajan la espalda, y usted también ve eso en los pueblos acá en Latinoamérica. Gente que anda pesados ídolos al hombro, destrozándose las clavículas, ¿no? Y dicen la primera cuadrilla, la segunda cuadrilla, eso se ve aquí en Perú. La religiosidad, porque de esa manera creen que sirven a un Dios que pueden tocar, que pueden manipular, porque ese Dios lo guardan en el mes de octubre y al final del mes de octubre o noviembre y lo vuelven a sacar el próximo año. Es un Dios que ellos mueven, pero el Dios de la Biblia no es así. Este joven rico, acostumbrado a comprar, a ganar, a hacer negociaciones y transacciones, considera que el señor que está viniendo ahí, que el hombre que está viniendo ahí es un maestro más, pero es bueno. Es un maestro que se hace distinguir porque seguramente ha escuchado que sana enfermos, liberta endemoniados, pero es un maestro más, solo que ahora le coloca el título de bueno. ¿Qué buena obra haré para ganarme la vida eterna? Dice en Mateo 19, 16, 26. ¿Qué buena obra haré? Claro, porque estaba acostumbrado a esas buenas obras. ¿Qué bien haré? Porque por eso muchas religiones te enseñan y te dicen que tu salvación se sostiene en base a las cosas que tú haces. Es salvación por buenas obras. Usted ve a mucha gente, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, sostenibilidad 2030, no sé qué más, resistencia y todos los lemas que tienen, pero cuando tenemos que hablar de los fundamentos de la salvación, ellos creen en la salvación por obras.
Ellos creen que guardan su salvación. Dicen, no, yo guardo mi salvación, yo la cuido porque se me vaya a perder. Pero ¿quién eres tú, hombre, para poder sostener una obra eterna que ha sido consumada en la cruz del Calvario en base a tus buenas obras? Te equivocas, no conoces la Biblia. Te han enseñado mal, porque todavía quieres la gloria del hombre para poder decir, no, yo soy más santo y conservo mi santidad con mis propias obras. Estás equivocado y estás bajo la mentira del diablo. Porque es menos santo eso. Más santo es decir que Dios nos pone el querer y el hacer, que somos instrumentos de Dios y guiados por Dios. Eso es más santidad que creer que nosotros podemos controlar nuestra salvación. Y un día la perdemos, mañana la recuperamos. Pero ¿quién eres vos para tener esa capacidad de que solamente le competen a Dios? Si hoy somos salvos es por pura gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y si hoy aborrecemos el pecado es por el poder de su Santo Espíritu en nosotros. Si hoy no practicamos el pecado es porque Él en nuestro espíritu nos guía a hacer su voluntad. Por eso nos da asco el pecado, por eso aborrecemos el pecado, por eso no queremos pecar. Pero sabemos que tenemos la tendencia hacia pecar, pero abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero no te equivoques, en los que creemos en la salvación eterna, no practicamos el pecado y no podemos hacerlo, porque el Espíritu Santo nos impulsa, nos redarguye, su unción nos enseña todas las cosas. El Señor nos ayuda a perseverar en ese camino. Y nuestra salvación depende de su obra bendita en el Calvario. Entonces este joven viene, dicho esto, y viene pues a buscar al Señor Jesús. Él quería, pues como en todos los negocios, ganar, ganar, ganar y ganar. ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré? Suena aparentemente bueno, aparentemente bueno este concepto, esa petición. Él se acerca al Señor Jesús y dice, ¿qué haré para ganar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y usted sabe que lo único que tiene que hacer el hombre para ganar la vida eterna en la Biblia es creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Él no miró al Señor Jesucristo como el Mesías. Él no miró al Señor Jesucristo como aquel que podía perdonar sus pecados. No, él quería una buena obra, una receta como él estaba acostumbrado en la vida. Como muchos están acostumbrados en la vida. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero las cosas en el Señor no se mueven así. Las cosas en el Señor se mueven. Tú tienes que creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados, tú tienes que arrepentirte de tu maldad, de tu estilo de vida, que sabes que está mal, que sabes que colisiona con lo que Dios dice. Esta es una cuestión de decisiones, esta es una cuestión de decir, basta de vivir como vivo siempre, basta de hacer lo mismo de siempre. Si hago lo mismo de siempre, como yo le digo a mis hijos, vas a tener el mismo resultado siempre. ¿Cómo quieres que tu vida cambie si haces lo mismo siempre? ¿Cómo quieres que en la familia las cosas cambien si todos los días hacen siempre lo mismo? Alejados de Dios, donde lo primero es este bendito aparato y donde todo el mundo está en este aparato, metidos día y noche en este aparato, donde todo es lo que dice el amigo, lo que dice la amiga, lo que dice el vecino, lo que dice la tele, lo que dice el celular, todo eso es interiorizado, pero ya nosotros no tenemos criterio propio. La gente se ha acostumbrado a hacer de su vida lo que ellos quieren. Y entonces cuando quieren acercarse a Dios por sus propias fuerzas, por su propio intelecto, porque tienen una necesidad, porque siempre buscan a Dios cuando tienen una necesidad, entonces piensan que Dios tiene que adecuarse a su manera y a su estilo de vida. Este joven también pensó que Dios era así. Por eso es que lo primero que él dice, ¿qué haré? ¿No? ¿Qué haré? ¿Qué buena obra hago? ¿Qué transacción haré para ganarme el cielo a mi manera, a mis formas, a mi estilo de vida, a la manera como yo concibo la vida? ¿No se ha dado cuenta que muchos de nosotros antes de ser creyentes creíamos que andábamos bien, creíamos que caminábamos bien, pero nuestra vida no estaba caminando bien realmente? Nuestra vida estaba caminando mal.
Había en la familia repleta de oscuridad, repleta de pecado, de desgracias, de llantos, de lamentos, de angustias, de depresiones, de afanes, de ansiedad. Pero considerábamos que caminaban bien. Usted pregúntele a la gente cómo están. Y muchos de ellos te dicen bien, aunque por dentro están destruidos, están repletos de miserias que les carcome el alma. Y así en medio de todo eso, con su religiosidad, pretenden que Dios también se adapte y se acomode a su estilo de vida. El Señor Jesús, cuando viene este joven ahí en el verso 18 de Marcos 10, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Miren la inteligencia de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Es decir, tú vienes a mí, me llamas solo maestro, no me consideras tu Salvador, pero utilizas un título bueno, y bueno solamente hay uno, Dios. Es como decirle, ¿sabes qué? En realidad, jovencito, estás delante de Dios. Yo soy Dios. El Padre y yo, uno somos. Por supuesto, el joven, en su ceguera espiritual, no entendía esto. El Señor entonces le describe y le dice, bueno, si no solo uno es Dios, los mandamientos sabes, porque el Señor lo conocía al joven, así como el Señor conoce toda nuestra vida, así como el Señor sabe todas nuestras debilidades, todas nuestras fortalezas. Al Señor no lo sorprendió el joven, el Señor lo conocía, tenía una radiografía espiritual de este joven, conocía todos los vaivenes de este joven, conocía sus fortalezas, conocía sus vicios, conocía las cosas en las que andaba, a escondidas, en lo oculto, conocía de sus negocios, conocía de sus transacciones, conocía de sus ventas, de sus compras, porque seguramente era empresario, un joven muy rico, dice la Biblia. Sabía de los problemas que él tenía en el hogar, con sus padres, con sus hermanos, con los familiares, los pleitos, los juicios que tenía, etcétera, etcétera, los préstamos que había hecho, el dinero que había dado como prestamista, seguramente el Señor lo conocía todo, 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 todo. A nivel espiritual, sabía de las ataduras, de las ligaduras satánicas que tenía este joven, de la perdición en la que andaba, conocía tal vez hasta de sus enfermedades, de Dios conocía de todas las debilidades, fortalezas, salud de este hombre. Porque delante del Señor somos así exhibidos, nada se puede ocultar. Y le empieza a describir, le empieza a decir los mandamientos, la ley de Moisés, que era muy conocido por los judíos de ese tiempo. Y le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor está tocando algunos de los mandamientos del decálogo. Y Él resalta esos mandamientos: no mates, no robes, no mientas, no defraudes, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si tú vienes a mí a decirme que necesitas de que yo te diga qué es lo que vas a hacer para que te ganes el cielo con tus propias obras, pues bien, aquí tienes la ley, aquí tienes la ley. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley atestiguaba que nosotros somos limitados e incapaces por nuestras buenas obras de ganarnos el favor de Dios. La ley manifestaba, hacía conocer nuestra debilidad, el conocimiento del pecado, pero por medio de ella incapaz de un ser humano pueda ser salvo. No que la ley estaba mala, porque el Señor dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque en Cristo Jesús ahora el creyente puede ser capaz de cumplir. Ahora la ley de Cristo, que es mucho más exigente, que ahora implica también lo que hay en nuestro pensamiento, no solo lo físico,
Porque aquí en la ley de Moisés decía, por ejemplo, no adulteres. En la ley de Cristo está mandado a que uno no piense y codicie a la mujer del prójimo, porque si no ya uno adulteró en la mente. No necesitaba uno del contacto físico, sino aún en la mente. ¿Y cómo somos capaces ahora de poder satisfacer la ley de Cristo? Es a través de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, y porque ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Como este joven vino a querer conseguir en base de sus buenas obras el favor de Dios, entonces el Señor le dice, mira, entonces lo que tú tienes que hacer, como tú ya sabes, porque tú ya sabes, si no, nadie le puede engañar, no matarás, no dirás falso testimonio, no defraudes, justo nociones que tenían mucho que ver con el estilo de vida de él. No defraudes. No sabíamos si él defraudaba en sus negocios. No digas falso testimonio. No sabíamos si él mentía para ganar ganancias. No sabemos, la Biblia no lo dice. No mates. No sabemos si él habrá logrado ciertas posiciones quitando la vida a otras personas. No lo sabemos. Pero el Señor fue específico con esos planteamientos acerca de la ley para este joven. Y este joven, como era este hombre ganador en términos humanos de los negocios y todo eso, ¿cuál es la respuesta que le da luego que el Señor le dice, mira, haz esto, cumple los mandamientos de la ley? Le dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él insuperado, ¿no? Claro, porque la concepción de él para la salvación de su alma era en base a buenas obras, del gana-gana, del obtén-obtén, del tomar y tomar. Estaba acostumbrado a su estilo de vida así. Y él quería que también Jesucristo le diera una respuesta que se acomodara a ese estilo de vida. Y en Marcos 19 dice el Señor Jesús, el joven le responde, perdón, y le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, yo ya, la ley de Moisés me quedó chica. Todo lo he guardado, ¿qué más me falta, Señor? Maestro bueno, ¿qué más me falta? Ya todo lo he guardado. Y en Lucas nos dice, y todo esto lo he guardado desde mi juventud, vuelve a repetir. De manera tal, hermano, que nosotros somos en ocasiones como el joven rico. Y el hombre natural es el ejemplo clásico, mejor dicho, fidedigno de la condición del hombre, que cree que por su dinero, por su confort, por su estilo de vida, cree que se merece el cielo. Y puede decir, no, yo no maté a nadie, usted lo ha escuchado, siempre lo repito aquí porque lo he escuchado y yo cuando veo en la gente, cuando les pregunto, ¿y tú eres pecador? Te dicen, no. Y yo les digo, yo sí soy pecador, solamente que soy un pecador perdonado, regenerado, salvado, hecho negativo. Pero ellos te dicen, no, si yo no mato a nadie. Si te dicen, yo no miento, no, si yo no mato a nadie, ¿no? Como si hubiera una escala de pecados, cuando delante del Señor todos los pecados traen muerte. La Biblia dice en Juan 2, 24, 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en él. El Señor conocía a cada persona con la que él se encontraba, con la que tenía contacto. Y no tenía necesidad de que nadie le diga, mira, Señor, ¿sabes qué? Fulano de tal es así, 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 es un mujeriego, un sinvergüenza, un hijo del diablo, un pegalón, un gritón, o la mujer es así, acá, y una solamente que para nerviosa, neurótica, gritón en la casa, que se aloca, que se desespera, que se afana, que se come las uñas, que se arranca los pelos en las malas noticias, pero luego dice que está bien en Cristo. No, no, el Señor conocía, sabía quién era la persona. Sabía quién era la persona. Y notemos aquí que es este hombre quien toma la iniciativa de acercarse a Dios con sus propias fuerzas. Pero a lo largo de los domingos hemos visto que eso es el Señor Jesús quien se acerca al hombre.
es el hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, convencido de justicia, de pecado y de juicio, se acerca a Dios, porque ya hay un proceso de regeneración espiritual, de revelación de parte del Espíritu Santo. Es lo mismo que le pasó a Pedro en Mateo 16, 17. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene. Mire esa proclama, mire esa declaración tremenda, profunda. Ahora, Pedro lo estaba haciendo por sí mismo, ¿no? Era la guía, era la potencia, era el accionar del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia con el joven rico? Y sigue diciendo el Señor: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, muy bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no fueron las personas, no fuiste tú mismo, sino mi Padre que está en los cielos. Padre celestial, que estaba en los cielos, lo estaba revelando a Pedro quién era Cristo. Por eso es que cuando nosotros queremos acercarnos como el joven rico, y así lo hemos hecho nosotros antes de conocer, antes de ser asidos por Dios y de ser salvados por Dios, de ser sacados de la oscuridad, nosotros pensamos que en nuestra religiosidad podíamos alcanzar a Dios, ¿no? Y íbamos y nos confesábamos los pecados delante de Dios, pero yo así, cualquier cosita, ya estaba preocupado porque quería irme a confesar y no me quería ir a confesar a cualquier iglesia, me iba y buscaba una catedral. Porque así me enseñaron. Justo en estos meses, en estos días, los 8, los 10 de diciembre, la llamada primera comunión, ¿no? Bueno, con Cristo tenemos comunión todos los días, pero hoy nos decía la primera comunión, todo un rito, ¿no? Donde estudiamos más un libro, el catecismo, no tanto la Biblia. Por cierto, ¿dónde estará ese libro? Me gustaría tenerlo para analizarlo y contrastarlo ahora en Cristo, y confrontarlo con lo que la Biblia dice. Y pues cuando uno pecaba tenía la necesidad de ir a buscar, en base a nuestras buenas obras, a querer recibir el perdón de un hombre, de la Biblia, acto que la Biblia no sostiene. Pero nosotros pensábamos que esa era la manera de acercarnos a Dios, pero eran nuestras fuerzas, era nuestro espíritu muerto, era en nuestro conocimiento. No era porque estábamos siendo atraídos por la gracia poderosísima de Dios en nosotros, no. Porque luego de eso ya no nos interesaba la Biblia. Ya esto no era el centro de nuestra vida como ahora lo es. Usted mismo en su vida. Cuando le hablaban de Cristo, ¿usted qué decía? No, ese está loco. Me viene a hablar de Cristo. No, si yo puedo seguir haciendo mis cosas. No, Cristo cuando ya esté viejito, ya los últimos de mis días, ahí me acordaré de Dios. Pero dice en la Biblia que el Señor cuando miró a este joven en Marcos 10, 21, entonces Jesús mirando le habló. Claro, es bueno. Y esto va para todos estos amigos reformados que dicen que Dios nos ama, que Dios solamente va a salvar a un grupito de personas, ¿no? Que la obra en la cruz del Calvario fue en favor de un grupito de personas. No, amigos reformados, ya sácate todas esas cosas de la cabeza. Bota tus ídolos, tus Washer, tus Michelin, tus Suber, tus Núñez, bota la basura todo eso y creen en lo que la Biblia dice. Los hombres, Dios los bendiga, pero de ahí a que sus concepciones de lo que he mencionado sean más que la Biblia no desecha. Creen lo que la Biblia dice. El Señor miraba a este hombre extraviado y perdido, al joven rico. Dice, mirándole le amó, le amó. Estas son palabras serias, mirándole le amó. Le amó. Y como este joven dijo, ¿qué más haré? Porque yo ya he cumplido todo lo que tú me has dicho, maestro bueno. Por si acaso te digo, maestro bueno, yo ya cumplí todo eso ya. Yo ya lo he cumplido y desde muchacho, mira, yo estoy ya ahorita, porque para considerar joven para el judío estaba entre la edad de los 30 a los 40 años, o sea, era un adulto. Entonces yo ya estoy joven ahorita y desde niño he hecho todo lo que tú has dicho. Es más, me he pasado todavía.
Mirándole, Jesús le amó, porque estaba extraviado. Y le dijo, una cosa te falta, ya que me andas hablando de buenas obras. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. No te estés. Vende todo, dalo a los pobres, y entrarás en el cielo. Tendrás tesoro en el cielo, y ahora ven y sígueme. En Mateo también nos dice, Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Es decir, ¿quieres tener salvación? Entonces, en el esquema que tú me estás diciendo, entonces anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Como diciéndole, ok, tú dices que con buenas obras puedes llegar hacia mí y ganarte el cielo. Bueno, ni a mí me estás reconociendo como Mesías, sino ganarte el cielo en base a buenas obras, ok. Pues vende todo lo que tienes, hácelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ahora ven y sígueme, a mí que soy el Mesías. Oyendo el joven esta palabra, que dice la Biblia, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y en Marcos nos dice, pero él afligido, o sea, le dio una aflicción, las palabras de Dios le dieron una aflicción. Por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y en Lucas nos dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué nos está mostrando la Biblia, la palabra de Dios? Que el hombre en su forma natural, en su manera natural, en base a su concepción religiosa, en base a sus buenas obras, es incapaz de seguir al Señor Jesucristo, es incapaz de amar al Señor Jesucristo, porque lo que va a prevalecer en ellos es el estilo de vida que tienen. Por eso en el título de hoy día de esta disertación es, ¿se te hace difícil dejar tu estilo de vida? Para él era difícil asumir la orden del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo le estaba dando un mandato directo. Ok, tú dices que te vas a salvar en base a tus buenas obras, vende todo lo que tienes y dalo al prójimo. Y luego ven y sígueme. Ven y sígueme. Vas a seguirme ahora ya no en tus propios criterios, ya no en tus propias maneras de pensar, ya no en tu intelecto, en tus propios razonamientos, en tus capacidades, en todos tus títulos académicos que tienes. Ya no, ahora vas a seguirme a mí por fe y ya no vas a depender de las riquezas, ya no vas a depender del dinero para que tú digas, no, estoy seguro porque tengo cuentas bancarias, estoy seguro porque tengo mucho dinero. Ya no, ahora vas a depender de mí. Se le hacía difícil dejar todo eso material porque el hombre natural se enfoca en las cuestiones materiales. Por eso es que viven ansiosos, por eso es que viven afanosos, por eso es que se comen todas las uñas cuando no hay dinero, por eso es que se alocan cuando hay una mala noticia, por eso es que cuando no pueden controlar las variables de su vida, se desesperan, se nerviosean, otros se deprimen, otros se quieren suicidar porque viene la muerte. ¿Para qué vives? ¿Para qué sirves? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Por qué estás aquí? Otros se repletan de alimentos porque viven en la ansiedad y se comen los panes, los de esto y el otro, y se van engordando y se van destruyendo y se van maltratando hasta que se mueren. Satanás lo que busca es destruirte. Y tú piensas que te quieres ganar a Dios en base a tus buenas obras. Lo que tú necesitas es arrepentirte de tus pecados. Lo que tú necesitas es reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Lo que tú necesitas es dejar ese estilo de vida que sabes que está mal. Considerar que tu estilo de vida sin Dios es pésimo. Por más que tú digas, no, pero yo no mato a nadie. No, pero vives en pecado porque no lo reconoces a Él como tu Señor y Salvador. Vives en la oscuridad porque Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. La Biblia no ocupa el primer lugar en tu vida. Por eso es que Jesús tiene que confrontar de esta manera a este joven. Y este joven, ¿qué es lo que hizo? Al darse cuenta que todo ese tinglado que había armado en esa hora era simplemente basado en él mismo y no en Dios y en su palabra, se fue triste, se fue afligido, porque como no tenía ese convencimiento del Espíritu Santo, de justicia, de pecado y de juicio, era incapaz de seguir a Cristo. En el domingo pasado, si nosotros contrastamos la historia de Mateo, a Mateo el Señor Jesús le dijo, ven y sígueme, y Mateo no era cualquier persona. Mateo era un letrado, y Mateo posiblemente era un hombre rico.
¿Y qué es lo que hizo Mateo? Hizo como este joven rico, no. Lo reconoció al Señor como su Mesías. Y dice la Biblia que dejándolo todo se fue y le siguió y hizo un banquete porque era un hombre pudiente, Mateo. Y llamó a todos los publicanos también para que sigan a Cristo, también para que escuchen el Evangelio del Señor Jesucristo, sean salvos y tengan vida eterna. Ese es el hombre cambiado, ese es el hombre transformado, ese es el hombre que puede seguir a Cristo. ¿Por qué? Por el puro efecto de la gracia de Dios. Y por el puro efecto del poder del Espíritu Santo, que convence al hombre pecador, que le saca toda la oscuridad de la mente. Esto es lo que tienen que entender los arminianos, que la salvación es producto del obrar del Espíritu Santo en el hombre, donde el hombre no tiene gloria por sí mismo, donde el hombre como este joven rico quiere acercarse a Dios en sus propias fuerzas, pero fracasa, porque a Dios no lo podemos humanizar, a Dios no lo podemos adaptar a nuestro estilo de vida miserable, en el que vivimos alejados de Dios. Puede tener muchas riquezas, pero no es feliz. Puede tener mucho confort, pero no hay paz en el corazón. Puede lograr muchos títulos académicos, pero está en oscuridad, está en tinieblas. Solo Cristo cambia la vida de la persona. Y con esto no te quiero decir que Cristo no te pueda bendecir con dinero, con prosperidad. Lo hará en la medida de su voluntad, no en tu voluntad, pero tus ojos no están concentrados en las riquezas ni en el confort, sino en Cristo. Tu enfoque no es en lo material, sino en Cristo. Esa es la diferencia. El joven rico pensó que con Cristo era así, el toma, toma, el dame, dame, yo gano, doy mis buenas obras. Maestro, ¿qué obra buena haré para ganarme? ¿No? Acostumbrado a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Pero sin Dios. Tremendo, hermanos, tremenda esta enseñanza que está escondida aquí. Pero el afligido, dice la Biblia, se fue. Pero el Señor le amaba. ¿Quién convence al hombre pecador? ¿Quién nos convenció para reconocer a Jesús como Señor y Salvador? El Espíritu Santo. Juan 16:8 que dice, cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Él nos convenció de pecado, nos hizo ver que estábamos mal. Nos hizo ver que la justicia divina en la cruz del Calvario se estaba satisfaciendo en la obra de Jesucristo cuando dijo, consumado es. Nos hizo ver de que el juicio que merecíamos con el Señor Jesucristo había sido pagado y que un Salvador teníamos, Jesucristo el Señor. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. La doctrina de la gracia está en la Biblia. Que no les guste a muchas personas, a que no les guste a muchos teólogos, las doctrinas de la gracia están en la Biblia. Marcos 10:27-30 dice, mis ovejas oyen mi voz. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a este hombre, al joven rico, ven y sígueme. Pero como no era oveja de Cristo, era incapaz de oír la voz de Dios. Mateo, que era oveja de Cristo, le dijo al Señor, Mateo, vamos. Y Mateo se fue con él. Mateo, sígueme, y se fue. Al hombre endemoniado, al gadareno, que le sacó el Señor todas las legiones de demonios. El hombre quería seguir al Señor Jesucristo, pero el Señor le encargó otra tarea. Ve allá a tu casa y háblale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Se fue para allá el gadareno. Y él era uno de los dos que fueron libertados. Todo el que es de Cristo Jesús, el que es atraído por el Padre Celestial, es capaz de oír la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es lo maravilloso de la vida cristiana, lo maravilloso de la vida en Cristo, hermano, que somos ovejas de Él. Esto es un misterio espiritual inmenso, grande. Por eso es que usted tiene que valorar su vida cristiana, por eso es que usted tiene que disfrutar la vida cristiana. Por eso es que usted tiene que vivir en fe esta vida cristiana, porque es maravilloso, es glorioso, es grande. De que Dios, como decía este himno, se haya encarnado, me haya mirado, de que me haya visto desde la eternidad, que sus ojos se hayan posado en mí, un minúsculo ser humano dentro de la historia de la humanidad. Imagínese que Dios le amó a usted, que Dios me amó a mí. Qué privilegio inmenso, inmerecido. Por eso es que si Dios me amó desde la eternidad, estoy respaldado en el Señor.
No dependo de hombre alguno. Mi enfoque es diferente, mi enfoque es Dios. Dios puede solucionar mi vida, Dios puede solucionar los problemas que hay en mi casa, Dios puede salvar a mis hijos. Qué tremendas cosas encierra este pasaje de la Biblia. Romanos 9:15 dice, mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré el que me compadezca. Es decir, hermanos, que desde que nacemos estamos condenados a ir al infierno. Ese es nuestro camino. ¿Pero por qué? Por el obrar de Adán y porque merecemos el infierno. Pero Dios, que es grande en misericordia, y ahí está el secreto de su amor, de su benignidad, que por su pura gracia, por el efecto de su gracia, en el interín, en ese caminar de nuestra vida, un día Él decide sacarnos de ese mercado de esclavos. Y por eso es acto de sacarnos. ¿Significa acaso que Dios es malo? Porque no saca a los demás. No, porque el hombre abiertamente, por decisión propia, detesta a Dios. Por propia voluntad aborrece a Dios. Por propia voluntad no quiere saber nada de la Biblia, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de arrepentimiento de pecados. Quiere vivir su vida como se le da su regalada gana. Vaya usted y háblele a alguien de Cristo, te votará por un lado, no te hará caso, te ignorará, te llamará cucufato, te llamará loco, te llamará retrógrada, te llamará torpe, te llamará tonto, te llamará loco, orate, porque creen que viven bien como el joven rico, porque tienen una religión. Pero están mal. Solo aquel que es capaz de oír la voz de Dios, porque el Padre que me las dio, dijo el Señor. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así quien el Hijo a los que quiere da vida eterna. A los que quiere Él da vida eterna. Vamos a terminar. Poderoso, poderosa esta palabra. Vamos a terminar, vamos a ir a la última. Vamos a terminar ya, porque el tiempo se nos ha pasado. Dice la Biblia que los discípulos, el Señor Jesucristo, al ver que este hombre se va afligido, se va pues seguro pensando, y ahora yo no puedo vender todo, quedarme pobre, ¿qué va a hacer de mí? Ahora el maestro bueno me dice a mí que yo lo siga. Pero yo veo ahí que tienen necesidades, mira cómo anda el maestro bueno, que no tiene dónde recostar su cabeza, que a veces tiene que irse a dormir por ahí un lugar que le dan junto con sus discípulos. Y yo voy a andar ahí pasando necesidades. Yo voy a andar con ¿cómo se llama? Judas el celote, mira que ni se baña, yo voy a andar ahí. Yo voy a andar ahí con Pedro, que es un pescador, que no sabe ni leer ni escribir, creo. Yo voy a andar con estos hermanitos en la fe, que con las justas, pues yo estoy bien letrado, he estudiado Universidad de Oxford. Yo conozco a fulano de tal, conozco al otro, conozco a todos, conozco a los presidentes, conozco a Milei, conozco a todos. Me codeo con la alcurnia, con la gente, con la ralea grande del mundo. Yo voy a andar de cristiano con una Biblia, yo. No, dijo, esto de ven y sígueme no es para mí, es para estos locos, no. Se fue. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, muchachos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen iglesia. Como diciéndole, muchachos, cuán difícil es que uno que no sea atraído por mi Padre puede entrar al reino de Dios. Y entonces pues los discípulos dijeron, le respondieron. Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, miró el asombro y volvió a decirle, muchachos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la justicia. Claro, porque ese es el hombre natural. Confía en lo que toca, en lo que puede ver, lo que puede controlar a su manera, en su forma.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces los discípulos, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, oye, entonces Mateo, Juan, Pedro, ¿quién podrá ser salvo? Entre los ricos y de entre los demás. ¿Quién? Entre los ricos y entre los demás, ¿quién podrá ser salvo así como dice el maestro, como dice el Señor? Entonces Jesús mirándolos, dijo, a los hombres, muchachos, es imposible. Mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Por eso es que la salvación de un ser humano es un milagro, hermano. Su vida es un milagro. Usted que ya es creyente, su vida es un milagro. Despabilese de todas esas cosas que usted capta del mundo. Ay, yo no valgo para nada, el que no vale eres tú, diablo, bótelo. Ay, que el problema grande, el problema se lo pongo en las manos de mi Señor. Lo que era imposible para los hombres. ¿Quién daba un centavo por su vida? Dígame usted. ¿Quién le iba a ayudar a usted a salir de la depresión, de todos los problemas que habían en la casa? ¿Quién? ¿El psicólogo, el psiquiatra, el hombre? Nada. Porque todos ellos van hasta un nivel dentro de la existencia del ser humano, de la vida humana, pero ahí se quedan porque son humanos, no conocen del Señor. Era Cristo Jesús el único que pudo cambiarle la vida. Fue Cristo Jesús el único que pudo transformarle. Fue Cristo Jesús el único que pudo libertarle, que le sacó todos los diablos que teníamos adentro. Se los libertó, los sacó. Le dio una nueva vida, le dio una nueva forma de pensar, le sanó incluso el cuerpo de cualquier enfermedad. Cristo, el Señor. Lo que es imposible para los hombres. ¿Cuánta gente gasta dinerales en una serie de recomendaciones psicológicas, terapias psicológicas, neuroanalíticas y todas esas cosas que se hacen, el psicoanálisis y todo ello, y gastan y gastan y gastan, pero la persona incluso le dan un montón de medicamentos, está ahí aletargada, pero luego que pasa el efecto siguen los problemas, siguen la locura, siguen la confusión, siguen las obsesiones, siguen los traumas, siguen los malos recuerdos, sigue el resentimiento, sigue la falta de perdón, siguen los sentimientos de muerte, siguen los pensamientos de muerte, siguen los pensamientos de depresión y los afanes y toda esa ansiedad, sigue. Porque el remedio del hombre es Cristo. Ese es el remedio del hombre. Y mientras el hombre se sigue enfocando en sus maneras, en su tecnología, no, pero si ahora estamos en el 5G, ya vamos por el 6G, no, que ahora tengo esas benditas inyecciones de RNM y no sé cuánto más, no, que ahora ya tengo esto y la tecnología y lo otro y la IA, y la inteligencia artificial y el ChatGPT y todas esas cosas, pero sigues en muerte espiritual. Los discípulos se sorprendían, Señor, ¿quién va a poder ser salvo así? Porque el Señor le dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios no hay nada imposible. Es Dios quien salva al hombre pecador. Él es el que se acerca. Mientras Satanás, dice la Biblia, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Señor viene y busca al hombre pecador. Porque Él es el único que llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Él es el único que llama a las cosas que no son como si fuesen. Nosotros éramos nada, nadie daba un centavo por nosotros, pero Él nos llamó porque nos conocía desde la eternidad. Él te buscó porque te conocía desde la eternidad. Él sabía cuáles eran tus problemas y sabía que un día como hoy, un día como este día, 10 de diciembre de este año 2023, tú tenías que arrepentirte y buscar al Señor Jesucristo y declarar con tu boca que Jesús es el Señor. Cristo es el Señor de la gloria, el que salva, el que transforma. Lo que es imposible para los hombres. Porque no hay otro ser humano que nos pueda cambiar el corazón, solo Cristo Jesús, Dios omnipotente, la segunda persona de la Trinidad, del Dios triúnico, el Dios de la Biblia. Él, los discípulos sorprendidos. Entonces Pedro, como estaban viendo el tema de las riquezas, entonces Pedro, como siempre, tenía esa tendencia, hoy terminando ya, esa tendencia a lo material, ¿no? Pues somos seres humanos que queremos el confort también. Siendo cristianos queremos eso, porque no
Eso tampoco no es malo per se, ni en sí mismo. Entonces Pedro salió y dijo inmediatamente, Señor, ya que estamos hablando de riquezas y de bienes, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hemos dejado todo, Señor, por si acaso. Hemos dejado todo. Y ahí en Lucas agrega lo que Pedro decía, Lucas 18:28. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Hemos dejado todo, posesiones. Y el Señor responde, no conociendo el Señor a Pedrito, y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Esa es la clave, por causa de mí y del Evangelio. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madre, hijos y tierras con persecuciones. Eso es lo que muchos creyentes no leen. Estaba en letra chiquita lo que dijo el Señor. Sí, Pedrito, tú dice que vas a dejar todo, que has dejado todo. Bien. Van a recibir muchísima bendición por cuanto dejaron eso, pero con persecuciones, porque no se olviden que ustedes no son de este mundo. No se me acomoden en esta tierra, porque en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay muchos que leen ese pasaje bíblico, pero no terminan de leer el verso 30 y el pedacito que dice, con persecuciones. Porque tus ojos no están enfocados en el material, sino en el Señor, en tu Señor, el Salvador. Y esto no significa, y termino, que algunos hermanos digan, uy, si el Señor dice que dejó mujer, hijos, ahora me despreocupo de mi esposa y de mis hijos y me dedico solamente al Evangelio. No, tampoco es eso. Que nuestra familia es nuestra primera iglesia. Las personitas que Dios nos puso para administrar su vida. Privilegio para los padres. Termino con esto. Se te hace difícil dejar un estilo de vida. Es complicado. Dios quiere obrar en tu vida. Lo único que tenemos que conocer la Biblia es arrepentirte, creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Pégale a tu vida. Si Cristo Jesús, a través de su palabra, más que emociones, tiene que ser convicciones de ti con su necesita de Cristo. Ante la pregunta, ¿se te hace difícil dejar este estilo de vida? Pues tú sabrás responder con un sí. Si respondes con un sí, pídele al Señor que te ayude, que te dé fuerzas. Dejar todo aquello que sabe que te daña, que te destruye. Trabajar en incredulidad, que hablamos. Algunos dicen, bueno, no sé cómo creer en Dios. Pídele que te dé fuerzas. Si tu respuesta es no, no se me hace difícil seguir, dejar mi estilo de vida, entonces a veces al Señor le pido un Señor que está obrando tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que pudimos en el que permitas que... Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.